Hola, mi nombre es Misael Cáceres y en este video vamos a continuar con nuestro tutorial de Blazor. En nuestro video anterior vimos cómo agregar los inputs, cómo hacer el enlace de nuestros inputs que estábamos utilizando, más bien estamos utilizando la directiva bind, la cual enlaza este input con un campo de nuestro componente o con una variable de nuestro componente, que en este caso tenemos name, last name y message. Y con eso nosotros pudimos darle esta funcionalidad de escribir aquí los datos y que se reflejen. Como es, como este ya está inicializado, pues si se fijan aquí nos está apareciendo el nombre, pero pues realmente tenemos ahí que podemos ingresar un nombre. Y aquí, listo. Y aquí vemos que ya lo está insertando. Pero nos falta esa persistencia que debido a que nos movemos en los diferentes se pierde esa información que tenemos aquí agregada. Entonces, en este video vamos a ver cómo hacer una conexión a base de datos o cómo vamos a enlazar a esa fuente de datos. Entonces, para temas de este ejemplo, lo que vamos a hacer es que aquí en nuestra carpetita data, a simular nuestra capa de datos, donde nosotros vamos a configurar esas conexiones a base de datos precisamente. Y para eso, pues vamos a hacer uso de lo que ya venimos trabajando es Entity Framework. También podemos hacer uso de Ado.net o cualquier otra forma en que ustedes quieran trabajar el motor de base de datos. La idea es que nuestra capa de datos sea esa conexión a nuestra capa de persistencia, independientemente del motor que utilicemos. Entonces, para eso, pues vamos a agregar los paquetitos Nugget que ya venimos trabajando para Entity Framework. Bien, voy a detener la aplicación y después de detenerla vamos a limpiar la consola. Ahora sí, vamos a agregar unos paquetes Nugget, como les comentaba, para trabajar con Entity Framework. Cerciórense que están en la carpeta del proyecto. Y ahora sí, vamos a agregar .NET add package. Y vamos a agregar nuestro paquete de Entity Framework. Entonces, si no saben el nombre del paquete, Entity Framework y Framework Core, podemos ir a la documentación y buscar el nombrecito de nuestro paquete. Entonces, yo puedo tomar este o incluso por aquí podemos tener los pasos para agregarlo. Ok, no está aquí, pero no se preocupen. Vamos a dar .NET Entity Framework, Microsoft Entity Framework Core y le vamos a dar Enter. Este comando nos va a agregar nuestro paquete Nugget y nos va a aparecer aquí en nuestro archivo CS Project, que es el del proyecto. Listo. Una vez agregado nuestro proyecto de Entity Framework, lo que tenemos que hacer es también agregar SQLite. En este caso vamos a trabajar con SQLite para trabajar de forma local en este demo. Pero recuerden que existen varios proveedores de base de datos, que están para Oracle, MySQL, PostgreSDB, CosmosDB, SQL Server, el más popular para trabajar con .NET. Entonces, podemos instalar cualquiera de esos paquetes para realizar esta conexión a base de datos o este enlace a base de datos. Bien, en nuestro caso vamos a estar trabajando con lo que es SQLite. Y una vez que tenemos aquí escrito el paquete, le damos a agregar y nos va a aparecer aquí. Ahora, como vamos a estar trabajando con Entity Framework y es Entity Framework con Code First, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otro paquetito que nos va a permitir trabajar las migraciones para enviar ese Code First y crear nuestra base de datos. Entonces, vamos a agregar otro paquete que se llama .NET. Me limpio la consola para que suba esto. Y entonces vamos, .NET, y en lugar de, perdón, se va a llamar .NET add package Microsoft.entity Framework Core y le vamos a poner el nombre de design. Vamos a escribirle design, que me parece que es así, sí, design, y le damos enter. Este paquetito lo que nos va a permitir es que cuando estemos creando las migraciones pueda hacer ese mapeo
de que tenemos definido en nuestro contexto, en nuestros modelos, y enviarlos a nuestra base de datos, independientemente del motor que estemos utilizando. Entonces, por eso necesitamos Entity Framework Core.design. Bien, ahora que ya tenemos esto instalado, siguiente paso es arreglar nuestro modelo. Recuerden que como estamos trabajando con Entity Framework, nosotros tenemos que agregarle un primary key a nuestra persona. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero enviar estos datos sin agregarle el ID, o sea, nuestra primary key, no le especifico una primary key, nos va a marcar error. De momento lo voy a dejar así para que vean que cuando hagamos las migraciones nos tiene que marcar un error porque no tiene un primary key. Entonces, vamos a dejarlo de momento así y vamos a agregar nuestro contexto de base de datos. Entonces, aquí le vamos a decir que vamos a agregar en nuestra simulando nuestra capa de datos, recuerden que siguiendo una arquitectura, pues irían a su capa de persistencia, ya sea llame data, persistent o como data access, como ustedes la hayan llamado, pero en su capa de persistencia van a agregar un, una clase que herede de DBContext. ¿Para qué? Para que implementemos esa conexión de base de datos o ese contexto de base de datos. Entonces aquí le vamos a poner data context. Como les dije, va a heredar de DBContext. Para eso necesitamos importar el espacio de nombres de Entity Framework. Entonces vamos a poner aquí Microsoft.Entity Framework por listo. Y aquí vamos a decir que va a heredar de DBContext. Ahora sí ya no lo reconoce porque agregamos nuestro paquete. Bien, después de eso vamos a agregar un constructor sencillo donde vamos a decir, o simple más bien, data context y aquí le vamos a pasar nuestro data context option. Entonces vamos a poner data context option. Perdón, vamos a poner DB context. Yo le estoy poniendo data context, pero es DB context option. Después de DB context option, vamos a decirle que a la clase base le pasamos los options para inicializar nuestras opciones o las configuraciones. Bien, después de eso necesitamos nuestro diviset, es decir, necesitamos decirle que este modelo persona lo va a llevar a nuestra base de datos. Entonces vamos a decir property o public int, vamos a poner dbset y aquí vamos a indicarle de qué tipo va a ser nuestro diviset. Nuestro diviset va a ser de tipo person. Para eso vamos a importar también models, que está aquí arriba. Ya en automático me lo está importando, entonces ya tenemos aquí y vamos a llamarle persons, van a ser nuestras personas. Listo, una vez que nosotros tenemos ya este DB context, el siguiente paso es registrar esa inyección de dependencias en nuestra clase program. Entonces vamos a agregar aquí en nuestra clase program inyección de dependencia. Aquí vamos al nivel donde está los builder.service y ahí vamos a registrar nuestro servicio. Cerciórense de que esté antes de esta línea para que no les marque error. Entonces vamos a poner builder.service. Aquí, como estamos utilizando SQLite, en las recientes versiones nosotros ya podemos utilizar add SQLite e indicarle de qué tipo va a ser nuestro de data context o nuestro DB context, que en este caso se llama data context. Y entonces también tenemos que exportar pues blazor.data, que ya lo tenemos exportado porque estamos utilizando esto desde nuestra aplicación inicial. Bien, y después aquí recibe desde las configuraciones, o sea que lo tenemos que tener aquí nuestra cadena de conexión y pasarle la cadena de conexión. Pero como estoy trabajando en un ejemplo, simplemente le voy a pasar la cadena de conexión de SQLite, que prácticamente va a estar de manera local. Entonces, source, y aquí le voy a decirte cómo quiero que se llame mi base de datos, que en este caso le voy a poner persondb.db para indicarle que este va a ser el nombre de nuestra base de datos. Listo, y con eso yo ya tengo la configuración para mi
perdón, ya tengo mi configuración para trabajar o para hacer el enlace de base de datos. Ok, ahora que ya tenemos nuestra configuración, vamos a dar .NET Build para compilar y ver que no tengamos errores. Si tenemos errores, hay que corregirlos. Ok, no tenemos errores. Entonces, siguiente paso, necesitamos agregar las migraciones. Para agregar las migraciones, yo tengo instalada una herramienta que se llama .NET Entity Framework Tools. Y vamos aquí al navegador. Entonces vamos a poner .NET Entity Framework Tools y vamos a ver aquí cómo hacer la instalación. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que para instalar es .NET Tools Install y esto no los instala de manera global. Si queremos actualizar, hacemos o ejecutamos este comando. Bien, pues yo ya la tengo instalada, simplemente voy a poner .NET Entity Framework. Primero voy a limpiar la consola. Entonces voy a poner .NET F de Entity Framework. Y lo que voy a decir es que voy a trabajar con migrations. Entonces le pongo migration o migration. Y le voy a decir que va a agregar con el comando add. Y le vamos a decir inicial o migración inicial. O inicial migration. Listo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues nos va a ver, a buscar el modelo de base de datos y nos va a crear la carpeta migraciones. Pero como les comentaba, como estamos trabajando con Entity Frameworks y base de datos relacional, pues nosotros necesitamos indicarle a nuestra clase person un primary key. Entonces, volviendo a lo que les comentaba, aquí necesitamos indicarles un primary key. Por default, Entity Framework Core toma como primary key el ID o un campo que se llame ID. Entonces simplemente vamos a agregar ese campo, guardamos los cambios y volvemos a ejecutar nuestro comando. Y vean, ahora sí ya nos creó la carpeta migration y bueno, sus respectivos archivos con los que va a estar trabajando para crear nuestra base de datos. Bien, entonces como ya está nuestra migración, ya está creada nuestra migración, ya la revisamos que está bien, entonces el siguiente comando es .NET Entity Framework y ahora le vamos a decir que vamos a trabajar con la base de datos. Entonces le ponemos database. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es un update. El update lo que va a hacer es mandar o sí, va a ser nuestro mapeo de esta migración y lo va a mandar a nuestro servidor de base de datos y va a crear la base de datos. Si existe la base de datos, simplemente actualiza con las migraciones. Listo. Y si se fijan aquí, nosotros ya tenemos creada nuestra carpetita, nuestra base de datos. La tenemos aquí. Listo. Una vez que ya la tenemos ahí, entonces decimos .NET Build y se fijan, ahí ya lo tenemos, o ya tenemos, perdón, todo creado. Bien, ahora que tenemos el enlace de base de datos, en nuestro siguiente video vamos a seguir trabajando para poder recuperar información de esa base de datos. Nos vemos en el próximo video.